Nosotros habíamos armado era un PowerPoint que después lo pasamos a PDF con Sofi y tiene bueno, un extracto de, de la teoría, ¿sí? Donde se explica cómo utilizar el método y en qué consiste. Bueno, voy a ver si me deja escribir. La idea de usar este método de fracciones simples, ¿sí? de, de resolver integrales por fracciones simples, es para cuando nos encontramos con integrales, como se ven acá de este tipo, a ver si la puedo resaltar, de este tipo, no me deja resaltar. Bueno, nos vamos a encontrar con integrales del tipo cociente de dos polinomios, P sobre Q, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de integrales, lo que tenemos que chequear para poder usar este método es que se cumplan algunas condiciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer es descomponer este cociente de polinomios en cocientes más sencillos que se puedan resolver de manera directa, ¿sí? Con integrales de manera directa. Entonces, hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a utilizar este, este método, que llamamos método de fracciones simples, ¿sí? Por un lado, el grado del polinomio del denominador y del numerador, ¿sí? Siempre se tiene que cumplir que el grado del polinomio del denominador sea mayor que el grado del polinomio del numerador, ¿sí? Y por otro lado, también una cuestión es que el polinomio del denominador debe tener el coeficiente que acompañe a la x de mayor exponente siempre tiene que ser 1, ¿sí? Esas son las condiciones que se tienen que cumplir. Y en función de eso, después tenemos que analizar qué pasa con Q, ¿sí? Con las raíces de Q, y ahí podemos encontrarnos distintos casos. En función de esos casos, nosotros ahora pensábamos explicar con Vivi los primeros dos, que son cuando hay raíces reales, que explicaba yo, y después los segundos dos casos, que es cuando hay raíces complejas, y va a explicar Vivi, ¿sí? Bueno, esto lo pueden leer bien, en la teoría está explicadito, y creo que la mejor forma de entenderlo es resolviendo un ejercicio puntual, ¿sí? Como les decía recién, en función de las raíces del polinomio del denominador, que en este caso estábamos llamando Q, ¿sí? En función de las raíces de este polinomio, vamos a encontrarnos con cuatro casos a resolver, ¿sí? Los cuatro casos se pueden resolver de la misma manera, ¿sí? Vamos a usar un método muy similar, que es descomponer este cociente, ¿sí? En cocientes más sencillos que se puedan resolver la integral en forma directa, ¿sí? Pero va a haber algunas modificaciones pequeñas en función de qué tipo de raíces haya. Cuando el polinomio tiene todas raíces reales simples, entonces estamos dentro del caso 1. Si tiene raíces reales, pero algunas son múltiples, o sea, se repiten, estamos en el caso 2. Después, en el caso 3 es cuando tenemos raíces complejas, simples, y el caso 4 es cuando hay raíces complejas múltiples. Bien, entonces, nos vamos a encontrar con una integral, dijimos, del tipo de un polinomio, lo tengo escrito acá abajo. Bueno, de un cociente de polinomios P dividido Q, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es resolver o encontrar eh, una suma de fracciones, ¿sí? Que va a ser equivalente o que va a ser lo mismo que el cociente que nosotros tenemos, ¿sí? Para cada una de las raíces que encontremos, vamos a determinar una constante, ¿sí?
A, B, C y así, tantas constantes como raíces reales tengamos, ¿sí? Ese sería el primer caso. Bien, vamos a ver un ejemplo del primer caso. Tenemos que calcular la integral de x cuadrado sobre x cuadrado menos 4, diferencial de x, ¿sí? Tenemos, como ven acá, un cociente de dos polinomios, ¿sí? El polinomio p sería x cuadrado y el polinomio q sería x cuadrado menos 4. Lo primero que teníamos que chequear eran los grados, ¿sí? No significa que si no se cumplía la condición, no podíamos utilizarlo, ¿sí? Lo que pasa es que cuando no se cumple la condición hay que dividir, ¿sí? Y llevar a, a, una, a un cociente de polinomios que sí lo cumple, ¿sí? Entonces, acá anotamos. Cuidado, el grado del polinomio del denominador es igual al grado del denominador, ¿lo ven? Los dos tienen grado 2. Por lo tanto, antes de aplicar el método, debemos realizar la división. Eh, bueno, esto se hizo aparte, ¿no? Pero como resultado se obtiene que el cociente es 1 y el resto 4. ¿Sí? Y ahora sí, fíjense, vamos a tener una integral que sale directa, o sea, vamos a escribir este polinomio, y una vez que lo dividimos, sí, eso me imagino que está claro ya, ¿no? Cómo dividir polinomios, pero si no, bueno, podemos hacer, si queda un ratito antes de terminar la clase, un repaso. Dividimos el polinomio y obtenemos esto como resultado de la división, ¿sí? Utilizando el teorema del resto conseguimos escribir este cociente de polinomios como esta suma, ¿sí? Donde tenemos una constante más un cociente de, en este caso podemos pensar dos polinomios, ¿sí? A donde sí el grado del denominador es mayor al grado del numerador, ¿sí? Se ve que se cumple en este caso, si nosotros tenemos que integrar esto, es lo mismo que integrar esto, ¿sí? Y bueno, fíjense que acá lo separamos, ¿sí? Porque son las integrales de una suma, ¿sí? Podemos separarlo. Y acá, en esta partecita, es donde vamos a aplicar el método de fracciones simples, porque acá sí tenemos un cociente de dos polinomios, donde el polinomio del denominador tiene grado 2. Y fíjense que ese x de mayor exponente está acompañado de un coeficiente igual a 1, ¿sí? Que eran las condiciones que se tenían que cumplir. Una vez que determinamos que sí se cumplen las condiciones, lo que tenemos que chequear es cuáles son las raíces del polinomio, ¿sí? Para ver de qué tipo son y si se repiten o no, ¿sí? O sea, tenemos que ver si son o sea, si son reales o complejas. Vamos a ver. En este caso ya sabemos que son reales porque estoy trabajando en el caso 1, pero en caso de que ustedes tuvieran que hacer un ejercicio de parcial, es muy probable que no les digamos resolver este ejercicio usando el caso 1, ¿sí? Se va a pedir que usen fracciones simples y ustedes tendrán que determinar en qué caso está. Entonces, acá vemos si es entonces simple, perdón, reales o complejas, repetimos, reales o complejas, y acá es simple y o porque puede repetirse múltiple. Bien, estamos entonces para determinar las raíces de este polinomio tendríamos que hacer que se iguale a 0, ¿sí? ¿Y cuántas raíces tenemos acá? Si esto lo expresamos como una diferencia de cuadrados, podemos ver que cuántas raíces hay. Está escrito igual acá. Dos. Dos raíces, muy bien. Una es 2 y la otra es menos 2, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, son dos raíces reales simples. No se repiten ninguna vez. Son distintas. Entonces, el método dice que tenemos que, por cada una de las raíces que haya, buscar una fracción, ¿sí? Que tenga como numerador
la constante A, B, C, le podemos dar cualquier nombre porque va a ser una constante, y en general la llamamos con letras mayúsculas, pero bueno, tenemos que identificar que es una constante, nada más. Una constante por cada raíz, ¿sí? Entonces, la nueva forma de expresar mi cociente de dos polinomios que tenía 4 dividido x cuadrado menos 4, que lo podemos expresar así como una diferencia de cuadrados, va a ser a sobre una de las raíces x menos 2 más b sobre otra de las raíces que es x más 4, ¿sí? X más 2. Perdón, sí, x más 2. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, una constante por cada una de las raíces que encontré, ¿sí? Se va a escribir así. Esto es, ahora lo que vamos a hacer son unos pasos matemáticos, ¿sí? Para poder encontrar los valores de A y B, ¿sí? Si esta igualdad se cumple, vamos a determinar los valores de A y de B, perdón, para que esta igualdad se cumpla, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar, fíjense que después vamos a reemplazar esta integral, que era un poco más complicada de resolver, por estas dos, que al tener los valores de las constantes van a ser más sencillas de resolver, ¿sí? Bueno, acá hay varias formas de trabajar, ¿sí? Podemos sacar denominador común, podemos, como dice ahí, multiplicar ambos miembros por x cuadrado menos 2 por x cuadrado más 2, ¿sí? Para simplificar eh, el denominador, y trabajar solamente con igualdad en los numeradores. Entonces, si multiplicamos a ambos miembros por x menos 2 por x más 2, ¿sí? Por este término, yo multiplico a ambos lados, no estoy modificando la ecuación, ¿sí? Y de un lado me va a quedar, se me va a simplificar y me va a quedar 4, y del otro lado se van a simplificar algunos términos convenientemente, ¿sí? Entonces, fíjense, acá se me simplifica todo esto con esto, se simplifica y me queda 4, y después en esta parte de la ecuación, a la derecha del igual, se me va a simplificar el x menos 2 con el x menos 2, y en el segundo término el x más 2 con el x más 2, ¿sí? Entonces nos queda que es 4 igual a por x más 2 más b por x menos 2. Estos son trabajos algebraicos que nada más hacemos para encontrar los valores de A, de B, de C, de las constantes, de la cantidad de constantes que haya. Recuerden que va a haber una constante por cada raíz que tengamos. Estábamos acá. Luego de hacer la simplificación, lo que hacemos es distribuir, ¿sí?, la constante A y la constante B respecto de este producto, ¿sí? Entonces nos queda que 4 es igual a por X más A por 2 más B por X menos B por 2, ¿sí? Si acomodamos los términos que tienen X, los agrupamos, los términos que no tienen X, los agrupamos por otro lado, nos queda esta expresión, ¿sí? A más B multiplicando a X, ¿sí? Porque ahí hay un factor común. Entonces, AX más BX más 2 por A, podemos poner 2 por A, menos 2 por B. Viste que este término tiene A común, entonces lo sacamos, perdón, tiene X común, lo sacamos acá como factor común. Bien. Después, una vez que llegamos acá, lo que tenemos que hacer es resolver un sistema que se va a armar, ¿sí?, comparando de los dos lados del igual, ¿sí?,
para que sean, las expresiones para que sean iguales, ¿sí? Si yo de este lado del igual, del lado izquierdo, no tengo ninguna X, quiere decir que todo lo que esté acompañando a X tiene que ser cero, ¿sí? A más B tiene que ser cero, ¿sí? Para que esta igualdad se cumpla, porque de este lado no hay ningún término de que tenga X, ¿sí? Y después, todo esto que no tiene X, A, 2A menos 2B, sería el término independiente y tendría que ser igual a 4, ¿sí? Para que se igualen estas dos expresiones. Entonces, de ahí armamos ese sistema de ecuaciones que se ve abajo, ¿sí? Que es este, del cual podemos determinar que A y B valen, A vale 1 y B vale menos 1, ¿sí? No sé si hasta acá hay alguna duda, A ver, chicos. porque acabamos de terminar la primera parte del ¿Por qué ejercicio, queda vendría a ser. menos 2B? Menos 2B, ¿a dónde? Porque ¿Acá? estaba menos B2 atrás. Claro, Sabrina. porque una raíz era positiva y la otra era negativa. Entonces arrastramos de acá. Fíjate, una nos quedaba x más 2 y la otra nos quedaba x menos 2. Cuando distribuís, te queda acá b por x y después te queda menos b por 2, ¿sí? Por este menos. Y después lo vas a arrastrar, va a quedar ese menos ahí. Lo único que se hace de acá a acá es agrupar x y por otro lado expresar, por ahí si tenemos coeficientes y letras, por ahí acostumbramos poner primero los coeficientes y después las letras. Por eso quedó así. Ah, ya entendí, ya ¿Se entendí. Cuando entendió? venía así. Bueno, esta primera parte es de encontrar entonces los coeficientes o las constantes para poder descomponer el polinomio que estaba complicado de resolver por un polinomio que sea más sencillito, ¿sí? Este polinomio que teníamos que resolver era, si no me equivoco, 4, 4 en el numerador y en el denominador teníamos X menos 2, menos 4. ¿sí? Este era el polinomio que teníamos que resolver. Entonces, a este polinomio ya le encontramos las raíces A y B, perdón, las constantes A y B, que habíamos determinado. 1 y menos 1. Sí, pero era X menos 2 con A. Sí, X menos 2 con A, más Eso es lo que está X haciendo más 2 Sabrina. con B. Tienen que tener cuidado, ¿sí? Los coeficientes van exactamente tal cual lo planteamos al inicio. El A sobre X menos 2 y el B sobre X más 2, porque si no les va a dar un resultado erróneo. Una vez que resolvemos el sistema, ¿sí? Determinamos que A valía 1 y determinamos que B vale menos 1. ¿Sí? Entonces, las integrales que tenemos que calcular, la podemos dividir, entonces separar en dos integrales, ¿sí? Este menos lo podemos sacar afuera, ¿sí? Y nos queda esto, que es lo que está acá expresado un poco más simplificado, ¿sí? Fíjense, esas dos integrales ahora salen de tabla, son integrales directas, ¿sí? Sí, salen por sustitución también, ¿no? Son las que ya conocemos. Sí. Quizás a veces cuando tengan que resolver esas integrales tengan que aplicar otro método, ¿sí? Sustitución, partes. Por ahí sí es necesario y nosotros le aclararemos en el parcial que puedan usar tablas. Si no, no se pueden usar tablas, ¿sí? Tienen que resolverlo con algún método.
logaritmo entonces de x menos 2 más, perdón, menos el logaritmo natural de x más 2, ¿sí? Esta partecita es solamente la integral del cociente. Recuerden que traíamos un 1 adelante, ¿sí? Que venía de la división, que también teníamos que integrar, ¿sí? Y es por eso que nos queda acá la integral de 1 diferencial de x, ¿sí? Que también la tenemos que tener en cuenta. Entonces nos queda x más logaritmo natural de x menos 2 menos logaritmo natural de x más 2 más la constante de integral. ¿Se entiende más o menos el procedimiento? ¿O alguna duda? ¿Algo que quieran que A ver, chicos. se repita? Sí, profe, se entendió. Sí. Bueno, ahí Sabri después esa integral la llevaba, pero faltaría más constante por las dudas, para que no se olviden. En este que separaste, Sabri, para que no les falte. Ok. Bien. Entonces, si no hay ninguna duda, continuamos con el siguiente. En este caso, se procede de la misma manera. Estamos en el caso que sean raíces reales, pero hay algunas que son múltiples, ¿sí? En este ejercicio a ver, déjenme ver, porque no estoy segura. Este ejercicio que vamos a ver ahora se combina en el método, el caso 1 y el caso 2, pero vamos a explicar en general. En este caso, entonces, de vuelta tenemos una integral, ¿sí? Como cociente de dos polinomios, en el que el polinomio del denominador tiene mayor grado que el polinomio del numerador, que el coeficiente que acompaña a la x de mayor exponente en el denominador es 1, entonces ahí podemos aplicar el método. Otra cuestión que creo que no está en el apunte, pero que podemos considerar, es que si el coeficiente que acompaña a la x de mayor exponente no es 1, se puede sacar factor común. No es que no se pueda usar el método, ¿sí? Se saca factor común, queda una constante multiplicando, la constante puede salir por la integral, y después trabajar igual, de igual manera, ¿sí? Así como recién les conté, o sea, en el ejercicio anterior quedaba el caso en que el grado de P, perdón, era mayor o igual que el de Q, y dividíamos y nos decíamos, no podemos usar el método. Sí, se puede, pero en realidad hay que hacer una división previa, ¿sí? Entonces lo mismo podemos trabajar en caso de que no sea 1 el coeficiente que acompañe a la x de mayor exponente en el denominador. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se Bueno, entiende, chicos? A ver. Sí, Por lo profe. general vienen con el coeficiente 1, pero bueno, puede haber algún caso que, como dice Sabri, traiga algún valor. Por lo general, casi todo que le damos traen coeficiente 1. bien. En este caso, ¿sí? Vamos a tener un polinomio Q que tiene raíces múltiples. ¿Qué quiere decir que sean las raíces múltiples? Es una raíz real, hablamos de raíces reales, pero que se repite, ¿sí? Fíjense, acá da un ejemplo un poco excesivo, no hemos tenido ningún ejercicio que sea con tanta cantidad, pero fíjense, teníamos una raíz A que se repite 3 veces, una raíz B que se repite 2 veces, y una raíz C que no se repite, ¿sí? ¿Cómo sabemos la cantidad de veces que se repite? Por el exponente, porque fíjense que esto es como escribir, como está el cubo, x menos a por x menos a por x menos a. ¿Ven que se repite esta raíz 3 veces? Bueno, lo mismo va a pasar con este, que está al cuadrado, entonces b se repite 2 veces, y por último c no se repite, ¿sí? Fíjense que va a haber tantas constantes como veces tengamos, como raíces tengamos, ¿sí? Fíjense, va a haber 3 constantes para A porque se repite 3 veces,
¿sí? Dos constantes para B, porque se repite dos veces, y una constante para C, que es la que no se repite, ¿sí? Esta partecita sería como la anterior. De vuelta tenemos que aplicar el mismo método, ¿sí? Tratar de llevar este polinomio, este cociente de polinomio, que es un poco más complicado, a estos que son más sencillos de resolver, ¿sí? De resolver cuando estamos usando integrales, ¿no? A eso me refiero. Entonces, vamos a un ejemplo puntual. Tenemos que encontrar la integral de x más 2 dividido x cubo menos 3x cuadrado diferencial. ¿Sí? Chequeamos el polinomio del denominador, tiene grado 3, que lo podemos escribir. El grado de p es 1, el grado de q es 3. Se cumple. El coeficiente que acompaña a la x de mayor exponente en el denominador es 1, fíjense, porque x cubo es el mayor exponente. Entonces, podemos aplicar el método. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es analizar las raíces, ¿sí? Para eso factorizamos la expresión, en este caso. Sacamos x cuadrado como factor común y nos queda x cuadrado por x menos 3. Si lo expresamos así, fíjense por ahí, si lo expreso así, capaz. ¿Cuántas raíces tiene este polinomio? A ver. Yo mentalmente hago esto, no sé si todos lo hacen, pero yo lo hago. Mentalmente hago esto, para determinar cuántas hay. ¿Sí? Fíjense, esto de x al cuadrado es x por x, ¿no es cierto? Entonces es como que si tuviera la raíz 0 una vez, dos veces, se repite, y la raíz 3. ¿Sí? No sé si a todos les va a servir, si todos lo van a hacer de esa manera, pero a mí me suele ayudar para ubicar cuáles son las raíces y cuántas veces están. ¿Sí? Entonces voy a necesitar tres constantes. Ahora, ¿cómo armo la suma de fracciones? Cada una de las constantes va a ir con una de las raíces. Pero las que se repiten van a ir decreciendo, en este caso lo pusimos creciendo, creciendo en exponentes, ¿sí? Vamos a ir más arriba, que en este se ve un poquito mejor. Fíjense, voy a poner una constante nueva, ¿sí? Por cada vez que se repite la expresión x menos a, pero primero la voy a poner a 3, que era el exponente mayor, después la voy a poner a 2, le voy a restar 1, pongo a 2, y después le resto 1 más y lo pongo a la 1, ¿sí? Y ahí están las 3 veces que se repiten. Con la siguiente, con b, que se repetía 2 veces, primero lo pongo a la 2 y después va a ir decreciendo hasta 1, ¿sí? ¿Se entiende? No es que en el denominador siempre va a ir la misma raíz, sino que va a ir con exponente. Bueno, a ver, vuelvo acá. Fíjense, acá está decreciendo y acá está creciendo, pero es lo mismo, ¿sí? Lo importante es que aparezca las veces que tiene que aparecer, ¿sí? Y con los exponentes que tiene que aparecer, ¿sí? Si vas desde 1 hasta el exponente mayor, y si no vas desde el exponente mayor hasta 1, pero tiene que aparecer la cantidad de veces que corresponde. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? Profe, o sea, ¿Entendió, chicos? lo que te referís es que ahí sería como A sobre X2, B sobre X, como que no importa como ese orden mientras que estén. Claro, tal cual. Vos Ok. podrías haber puesto A sobre X cuadrado más B sobre X más C, ¿sí? Pero ojo que en este caso en realidad no serían ni los mismos valores, ¿sí? Este valor de B va a ser este en realidad. No sé si me explico. Por eso Estela recién les dijo que tengan cuidado con después acomodarlo en el mismo orden, ¿sí? Porque por más que yo lo escriba de diferente forma, ¿sí? Voy a ponerle otros nombres. A, B, C, D,
El que está con x cuadrado, si yo lo hago de esta forma, va a ser que d y b sean iguales, ¿sí? El que está con x cuadrado siempre tiene que ser el mismo valor, la misma constante, por más nombre distinto que le pongamos, ¿sí? Y orden que le pongamos, pongamos que podríamos haber hecho así. Primero arrancar con este que estaba solo, pues este a la x y este a la x cuadrada, o sea, sobre x y sobre x cuadrada, ¿sí? Es indistinto cómo lo armemos, pero sí que el coeficiente que acompaña a x cuadrado, o la constante que acompaña a x cuadrado, siempre va a ser la misma. Independientemente del nombre que le pongamos, si me dio 3, va a ser siempre 3. Pero 3 Profe, es la que acompaña a x cuadrado. Sí, voy a borrar esto porque me parece que... Sí, decime. ahí perdón, me trabé. Ahí x cuadrado es tipo, está elevado a la 2 porque en realidad o sea, la raíz que se repite es 0, ¿no? Por eso es tipo como Claro, x y x cuadrado. claro. Ok, gracias. Yo hago esto, hago a veces de poner esto, porque como es lo mismo, no lo estoy afectando, o sea, es lo mismo que escribir x. Pero a mí es como que me recuerda, me acomoda. Pero si ustedes no lo entienden directamente con poner x cuadrado y x a la 1, perfecto. Bien, acá, esto es medio confuso. Acá vamos a utilizar lo mismo que voy a borrar acá para poder. Es el mismo método, pero una forma distinta de resolverlo, ¿sí? Es una forma distinta de La idea encontrar que los tuvimos en su coeficientes. momento, cuando hicimos con Sophie, sí, cuando hicimos con Sophie este PowerPoint, la idea fue como exponerles a ustedes las distintas formas que hay, ¿sí? Porque, de hecho, yo lo resuelvo de una manera y Sophie lo resuelve de otra, ¿sí? Al hecho de encontrar las constantes A, B y C. Y creo que hasta Estela lo resuelve de otra manera, por Eh, ejemplo. sí, yo complejos lo resuelvo como el primer caso que explicaste y este para las reales resuelvo como este. Ahora después volvemos y hacemos alguno práctico. Pero sí, después es hasta que se acostumbren. Esto, chicos, Es que en realidad el que les parezca más más sencillo sencillo, sí. Esto, ustedes a fíjense en que ellos. no estamos hablando nada de integrales, solamente estamos, por eso el método en realidad no es un método de integración, ¿sí? Esto es descomponer en fracciones simples, no se lo nombra como dentro de los métodos, como partes y sustitución, porque en realidad la forma de integrar lo vamos a integrar quizás haciendo integrales inmediatas o aplicando otro método. Pero lo que estamos haciendo básicamente, y es en lo que por ahí es todo algebraico, es tratar de la división o expresiones racionales o la división de dos polinomios, expresarla como la suma de fracciones más sencillas, ¿sí? Por eso no se lo toma bien como un método de integración, sino más bien para poder descomponer y después integrar, ¿sí? Esto, fíjense que lo que está haciendo Sabrina es todo matemática, todo paso algebraico, y si ustedes cursaron álgebra o están en eso, es la forma de resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, en vez de multiplicar de ambos lados por x cuadrado por x menos 3, o sea, que fue lo primero que hicimos, en este caso lo que vamos a hacer es... Ah, no, igual lo multiplica por ambos lados. Bueno, lo que yo haría es sacar denominador común, pero no lo voy a hacer así. O no sé, ¿te parece que explíquetela como si lo sacara como denominador común en vez de multiplicar ambos miembros? Sí, 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 Profe, sí, yo lo hago así, no lo hago multiplicando. Sí, Sí, decinos. ¿Por qué queda A por X a la menos 3 ahí abajo? Lo expresamos factorizado. Vieron que nosotros estábamos buscando esta integral y después la factorizamos para ver cuáles son las raíces. Sí, sí, pero ¿no vos estaría decís, multiplicando también por X al cuadrado? Ahí se corta, yo no escuché.
No, en realidad, ahora vos estás viendo en el otro renglón, en el que sigue, ¿no? Sí, sí, en el de abajo. En el de abajo, pero espera que ahora Sabri va a Acá, explicar, de acá a claro, acá. ese. Sabri va a explicar Bien. que yo también lo resuelvo así, cómo expresar el segundo término que está a la derecha de la igualdad, trabajándolo no multiplicando por x más 2, o bueno, no sé cómo lo hacen ahí,